Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a este live donde vamos a hablar de las huellas de la gestación y del parto en los resultados de nuestra vida. Jacqueline, Paula, bienvenidas, bienvenidos, Luis Fernando Bravo, hermano, hola, Constelaciones en vivo, hola Clarita, creemos en este live donde vamos a hablar de las huellas de la gestación y a aceptar. Listo. Hola, 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 hola. ¿Cómo buenas. estás? ¿Cómo te ha Bien, ido? muy bien. Qué rico este live, Qué qué bueno. rico. Es una información Sí, bellísima. sí. Hoy vamos a compartir algo maravilloso. Hoy vamos a compartir las huellas de la gestación y del nacimiento, del parto, en los resultados de nuestra vida. Saludo a Gladys que está dando saludito. ¿Sabes qué, Sí. Luzma? Que quería empezar contando una cosa que de este fin de semana, una anécdota. Estuve en una finca con unas amigas y una de mis amiguitas contaba todo lo que vivió en el embarazo de su hija. Resulta que ella queda embarazada de un amigo con el cual tenían como ciertos encuentros y cuando ninguno de los dos esperaba quedar embarazada porque ella estaba menstruando cuando quedó embarazada. Y cuando ella le dice a él que queda embarazada, su primera reacción es decir, no es mío, esto sí será mío, no será mío. Y ella contó todo ese proceso de gestación, cómo ella tuvo que ir asumiendo que ese papá iba y venía, tenía dudas de si sería su hijo o no, de si Ujú. quería estar o no. Y cuando nace la bebé, porque fue una niña, nace con problemas de bilirrubina. Y justo nace y el médico le dice, y no hay sol. La niña la podríamos dejar ir a la casa si hubiese sol, pero no hay sol. Entonces yo le decía, y ella siguió contando pues como si, normal, ¿cierto? Yo le digo, mira la belleza de la coherencia Mm. que trae tu hija cuando nace, y es el No hay sol, papá. para el inconsciente colectivo es el símbolo del padre, Ujú. y esta niña no tiene papá, y nace y no hay sol. Entonces, desde ahí ya empieza a mostrar su huella, digamos, o su Sí. tema desde que fue gestada, ese papá que no, que tenía dudas, hoy está asumiendo su paternidad y desde ese lugar, pues obviamente. Entonces ella me decía como, entonces ella tiene que ir a terapia. Yo le dije, no, pues si ella no tiene ningún problema, ella no está mostrando ningún síntoma. Si algún ¿Qué día edad llegase tiene a la hija mostrar, ahora? la hija tiene 12 años. Ya. Y le está mostrando algún síntoma, tiene algún problema. No, entonces no es lo que Luzma y yo buscamos mucho como compartir y que quede como en la mente de las personas es las historias no necesariamente garantizan el síntoma. Es a partir del síntoma que vamos a buscar qué pasó. Y uno de los lugares a los cuales vamos a buscar es esa gestación, Mm. porque está lleno de un montón de componentes emocionales vividos por la mamá que el bebé está recibiendo y que en algún momento de la vida se manifiestan porque están en esa estructura biológica celular primaria. El programa base. El programa base es el que construimos la existencia y de lo que es posible o no. Bueno, eso es como el tema que nos trae hoy, como y del que queremos hablar. ¿Cómo inciden las huellas de lo que vivió la mamá durante el embarazo en los resultados de nuestra vida hoy?
ahora que empiezas hablando de tu de tu amiga, pues yo tengo una historia personal que contar ahí. Yo soy la quinta de 8 y cuando mi mamá estaba en embarazo mío, me estaba esperando a mí, tenía como a los 3 meses, ella siempre dice que a los 3 meses de embarazo, le dio una infección en un riñón y el médico le dijo, ¿se opera ahora o ya después no se puede operar y cualquier cosa puede pasar? Y ella se operó. Le sacaron un cuartico de riñón, no el riñón entero. Pero se tuvo que quedar muy quieta porque la cicatriz era casi como de la mitad del cuerpo, pues como la cintura, toda la parte de la cintura era la cicatriz en el lado derecho. Si yo me preguntase, ¿eso qué tiene que ver con los resultados de mi vida hoy? Además de que tiene que ver con otras cosas, porque mi mamá, yo me acuerdo chiquita, ella me daba a mí pastillas de Europol sin que yo tuviera ningún síntoma, pero ella me daba para que yo tomara pastillas de Europol porque yo debía estar enferma de los riñones, porque ella había estado enferma de los riñones. Por si las moscas. Sí, y los riñones tienen que ver con el miedo y tienen que ver con el movimiento también. Pues bueno, a mí me convenía mucho quedarme quietica y a ella también le convenía mucho quedarse quieta y que yo me quedara quieta, porque por la cicatriz y esa barriga que iba creciendo. Y uno de los temas importantes en mi vida ha sido moverme, el ejercicio. Yo soy dinámica, tengo fuerza, tengo energía, pero como que me la gasto toda y se me agota. Y ese ha sido parte del trabajo que he hecho también con mi vida personal, cómo dosificar la energía y cómo ir hacia el movimiento. Entonces, es probable que haya muchas otras cosas dentro de las huellas de esa huella. No he profundizado tanto, hay otras cosas que he profundizado y quizás no las vaya a contar hoy aquí todas, pero es poder reconocer qué es lo que pasa cuando estamos en el vientre de la mamá, qué pasa cuando estamos ahí, cómo es Bueno, la vida en el vientre, qué y pasa esto durante el comienza, vientre. y esto comienza para algunos autores incluso antes de la concepción. ¿Qué tuvo que suceder para que mi papá y mi mamá se encontraran y decidieran o no que yo existiera? Todo ese ambiente anterior, hay algunos autores que lo tienen en cuenta en la evaluación de los síntomas de las personas, porque como papá y mamá llegan a ese punto, tengamos en cuenta que es una fusión bellísima, explosiva, la que sucede en ese momento en que somos concebidos, pero trae toda la información de lo que está pasando con mi mamá, trae toda la información de lo que está pasando con mi papá, y el producto de esas dos vidas surge en mí. No puedo negar, no puedo negar, por más que quiera, por más que no me guste, por más que no esté de acuerdo, de dónde vengo y qué estaba sucediendo en ese momento, porque además ese momento fue elegido, creamos o no en la encarnación, y todo eso es como, ¿por qué en ese momento y no en otro? ¿Por qué en ese lugar y no en otro? ¿Por qué ese papá y esa mamá y no otro papá y otra mamá? Pues porque, Digamos que aquí no nos preguntamos tanto el por qué, ¿cierto? Porque el por qué es una pregunta que nunca va a tener respuesta. porque el por qué no es la pregunta, pero ¿por qué todo eso y no otro? Pues porque esa era, ¿cierto? Porque eso era lo que era necesario para que tú fueras tú y para que tú vivieras la experiencia que necesitas venir a recrear. Y esa experiencia o esa información que has elegido transitar comienza a volverse biología en el vientre de la madre. Comienza a programarse en el vientre de la madre como biología, como célula, como memoria corporal. Entonces, todo ese tránsito, desde que somos concebidos hasta que nacemos,
Imaginémonos que nuestras células se están reproduciendo y están aprendiendo de lo que está sucediendo afuera a través de lo que mi mamá está sintiendo. Y a través de lo que mi mamá está sintiendo, yo me estoy configurando. Pero no solo lo que ella está sintiendo, yo también estoy conectada con mi papá. Y estoy conectada con lo que mi mamá está sintiendo respecto a mi papá, ¿cierto? Y todas esas emociones quedan como improntas que después generan una estructura que se fortalece en esos primeros años de infancia y que luego tienden a repetirse al cabo de los años, que es lo que llamamos patrones, repeticiones, esas cosas que nos cuestan resolver por más conciencia que tomemos de ellas, pero que se sigue repitiendo. Claro, si es que eso dio por resultado que tú existieras y que tú nacieras, ¿cómo vamos a decir yo no quiero esto y ya? Si es que gracias a eso vos existís. ¿Para qué está sucediendo eso más bien? ¿Para qué fue necesario? ¿Para qué fue bonito que vos transitaras eso? ¿Y cuál es el llamado? ¿Qué es lo que venimos como a trascender a partir de eso? Digamos que la constelación, ¿qué es una constelación? Una constelación es un orden, una constelación es como está todo organizado, unos con relación a otros. Una constelación nos habla de ubicación con relación a unos anteriores y unos posteriores. Eso es una constelación. Tú hablabas ahora de que es importante todo dentro del proceso de gestación y en ese todo está lo que en psicosomática clínica se nombra como el proyecto sentido pregestacional, que generalmente se mira como lo que ha estado sucediendo los 9 meses anteriores a nuestro nacimiento. Y ahí Es como entonces, la ¿qué concepción de la está pasando? concepción. Sí. Entonces, ¿qué estaba pasando ahí entre nuestros papás? ¿Qué estaba pasando si hubo niños que perdieron? Si había abuelos que se estaban muriendo, si se habían acabado de casar, todo lo que estaba pasando en el contexto. Eso para reconocer que nosotros somos seres individuales, pero también, digamos que recibimos una herencia contextual. Por eso, constelaciones en bioconciencia es una terapia de contexto, porque mira a la persona con relación a su contexto. Y como decías al principio, no toda historia genera un síntoma, pero un síntoma sí tiene detrás una historia. Entonces, no toda concepción tuvo que haber traído como resultado un síntoma. Porque si es un asunto, no toda historia, una historia que se resuelve no tiene por qué generar un síntoma. Entonces está el proyecto sentido pregestacional. Está el momento de la concepción, que además Bergelinger hablaba mucho de él y hablaba Carlos Castaneda. Carlos Castaneda dice que la energía con la que nacemos y que tenemos, que es la energía con la que vivimos, tiene mucho que ver con la energía, la fuerza, el vigor, el amor que había entre los padres en el momento de la concepción. Y eso me parece lindo porque hay personas que uno las ve como que, ay, como que les falta fuerza, les falta energía, como que, ay, y uno les pregunta, ¿desde cuándo? Desde siempre. Pues si es desde siempre, uno de las formas que uno puede mirar es que es el hijo o que lo hicieron in vitro o que lo hicieron porque era la hora, que lo hicieron obligado, que la mamá no quería o que, bueno, entonces ese tipo de eventos también se empieza a manifestar. Ahora tuve una persona que es así, llena de fuerza, energía, y le pregunto, ¿y tu papá y tu mamá se casaron embarazados? Me dice, sí, se nota. Que te hicieron con ganas, ¿cierto? Se notan las ganas con las que te hicieron. Puede que después, es como
la mamá que, el hijo de la mamá que o se casa en embarazo o queda soltera, que lo esconde un tiempo, a ese hijo a veces le cuesta salir a las cosas del mundo y eso lo empezamos a ver en terapia. Entonces, el momento de la concepción es clave en la manera como nos relacionamos, cómo salimos al mundo, cómo nos relacionamos con los otros, porque finalmente lo que recibimos ahí es todo el intercambio emocional que la mamá vivió. Claro que lo que vive con relación a sus papás, al mundo exterior, al trabajo, uno ve gente que no puede parar de trabajar y la mamá trabajó hasta el último día antes de irse a, salió de la oficina y mientras estaba en el carro iba, y lo dicen además llena de orgullo, y mientras iba en el carro iba resolviendo los últimos asuntos de trabajo. Cómo todo eso que vivieron nuestros padres, lo que estaba pasando entre los padres, si los papás se casaron al escondido, eso me ha encantado mirar cómo los hijos de papás que se han casado al escondido tienen una vida como a veces toda misteriosa, como toda así, como que todo tiene que ser tapado, como si no pudieran tener la fuerza para salir al mundo. Entonces, es eso que recibimos dentro del vientre de la mamá que es tan importante, porque además es que ese vientre es la fuente de nutrición de todo, de toda la información, es de todo. Ahí, como decías ahora, se forma ese sistema operativo en el que después pegamos los otros programas de salud, dinero, amor, pareja, contexto. ¿Te acordás cuando hicimos ese taller de hijo, qué me estás diciendo de mí? Que una mamá decía, a mi hijo le encanta vivir disfrazado. Y ella salió de una fiesta de disfraces a tener el bebé. Sí. Decía, vive disfrazado, le encantan los disfraces, no le importa el día, vive disfrazado. Y ella contaba que ella había salido de una fiesta Ahorita de que disfraces. nombraste el de los padres eh, que tienen el hijo pues como escondidito, digamos que en consulta se ven las personas que les cuesta sobresalir o les cuesta liderar o mostrarse, que las personas que es como encuentran un alivio en no ser vistas, en pasar desapercibidas, son personas que normalmente su madre no pudo mostrar su barriga, porque por la época, por el momento hubiese sido o expulsada o mal vista, hubiese puesto en vergüenza a la familia. O porque, como voy a decir que ya voy a tener el hijo 12, ya con estas dificultades que estamos pasando y ya voy para el 12. Cualquier razón puede ser. Y eso en términos de comportamiento, ¿cierto? Pero también en términos de delgadez, por ejemplo. Todo lo que vuela a ser visto, a mostrarse, que el inconsciente siempre encontrará la mejor forma de representar o demostrar aquello que dio por resultado vida. Dio por resultado, yo estoy vivo gracias a que me escondieron, entonces buscaré formas de esconderme, en comportamiento o en síntoma. Y en síntoma también puede haber una depresión, porque una depresión te invita a encerrarte, a esconderte, a no ser visto, ¿cierto? Entonces, en términos de pareja, es que a mi mamá la abandonaron apenas supieron que yo existía, entonces yo existo porque hay un abandono o yo existo porque alguien se fue. Entonces, en mi vida traeré relaciones donde seré tal vez abandonada porque eso dio por resultado que yo exista. Hay comportamientos en términos de tristeza, porque las personas que nacen después de un duelo o de una pérdida de la mamá, donde sienten que, digamos que cuando una mamá tiene una pérdida importante, al hijo que traen después
buscan como reemplazar ese dolor, como salir de ese dolor con el nuevo hijo. Y el hijo que si llega después de esa muerte, es como si no tuviera el permiso de vivir su vida porque está aquí para tranquilizar el dolor de la mamá por el bebé que perdió, el bebé anterior, que es lo que llamamos síndrome adyacente o el hijo de reemplazo, ¿sí? Y entonces esa persona puede tener comportamientos donde siente que no está viviendo su vida, siente que habita en él una tristeza profunda, siente que no puede como salir adelante, pero claro, es porque el sentido de su vida es venir a reemplazar la memoria del que no vivió. Y O hay esas otros que memorias, vienen a hacer el repuesto por si se muere el otro, por si se muere el otro, exactamente. que es el hijo de Que sería el repuesto. siguiente. Mm. Hay muchos casos de esas muertes o de esas pérdidas que por el duelo que vive la madre, los hijos vienen como a tratar de resolver ese duelo de la madre. Ese duelo no vivido, más bien, No como ese vivido duelo y no resuelto. bloqueado, ¿cierto? Porque es ahí donde decimos lo que se tramita, el duelo que se vive, que se hace, donde se le da a cada uno su lugar, al que no nació se le da su lugar antes de reemplazarlo con el otro, pero aunque uno conscientemente lo haga, la biología prima sobre la psicología y a veces después de una pérdida, bien sea de un papá, de una mamá, de un hijo, se activa, por ejemplo, la sexualidad. Y entonces hay muchos hijos donde uno encuentra, muchos consultantes, muchas personas en las que uno encuentra como que nacieron cerca de una muerte, o después de una muerte, o en fechas cercanas a una muerte. Es decir, nací y mi abuelo se murió a los 3, 4 meses, 6 meses, pero supieron que estaba enfermo y mi mamá se embarazó. O es muy común que se junten la vida y la muerte. Es porque el objetivo de la vida es continuarse. Entonces, cuando unos se van yendo, otros van llegando. Es como si se abriera espacio. Ideológicamente es como si se abriera eh, hasta como tu amiga involuntario, no me lo pensaba, me enredé, me rumbié y terminé en un embarazo y teniendo la hija. Y es probable que uno mire ahí, otros hijos se tienen para poder salir de la casa, son el hijo regalo o el hijo paga, ¿cierto? Que mi mamá se embarazó y se fue de la casa y me dejó con mi abuela y nunca la he visto y crecí con mi abuela. Y entonces esa persona que creció con la abuela se convirtió como, voy a decirlo muy fuerte, como la paga o el cheque para poderme ir del lado de mi mamá, le dejo un regalito, quien me reemplace, quien se encargue de cuidarla, eso lo tuve hace poco. Y a esa nieta le cuesta cantidades salir a hacer su propia existencia, su propia vida, porque siente que tiene que cuidar a la abuela. Fue el regalo que la mamá le trajo a la abuela para ella poder seguir. Para Entonces, pagar su libertad. para pagar su libertad, para irse. Entonces, porque es una abuela súper dependiente de los hijos, porque es una abuela que no, que los necesita alrededor, porque además no trabajó por fuera, es dependiente económicamente, y esta niña ahora quiere irse y hacer su propia vida y no la puede hacer porque la abuela depende económicamente de ella, porque además los tíos y la mamá todos se abrieron porque ella se hace cargo. Entonces, Claro, y esas deudas emocionales que buscan pagarse y que uno a veces paga con su compañía, con el tiempo. Las deudas se pagan con dinero o con tiempo. Y, y a veces entonces dentro de ese sistema se generan unas deudas emocionales que las termina pagando la siguiente generación. Entonces son personas que trabajan demasiado, que no pueden cobrar o no son capaces de cobrar lo que quisieran cobrar o no se pueden ir de la casa porque son como el cheque que está pagando la deuda transgeneracional de la cual soy portadora. que
generalmente tiene que ver con un abandono que hubo atrás, entonces soy portadora del abandono o de... Entonces es muy lindo porque uno no hace conciencia de cómo realmente la historia y la manera, el momento en el que llegamos, que a eso me refería ahora, que eso es la constelación. No es lo mismo ser el primero que estaban esperando, pero con una mamá inexperta, a ser el segundo de una mamá que ya tiene cierta expertise, que ya están más acomodados económicamente, a ser económicamente. Y por eso además los hijos del mismo papá y de la misma mamá tienen unas dificultades distintas para asumir la vida. Ahora, imagínate esto, una mamá, yo me pongo a mirar a mi mamá que cada año se embarazaba. Es decir, salía de una dieta y se embarazaba. Yo tengo una hermana que nació 27 de julio, la primera 29 de julio, la siguiente, al año siguiente 27 de julio. Y a los 2 años, un hermano nace 28 de junio y al año yo 30 de agosto. ¿A qué horas tenía la mamá tiempo de vivir cada hijo y cada embarazo? No había tiempo, no había tiempo. Bueno, la primera, el otro había llegado antes, el mayor había llegado en noviembre y la otra llegó a los 2 años. Ese tuvo un poquito más de tiempo y mi mamá quizás tuvo más tiempo ahí. Pero porque además en el vientre de la mamá van quedando las huellas de los hijos que ha tenido adentro, bien sea que hayan nacido y hayan prosperado, que no hayan prosperado, de los abortos, de las pérdidas, de los abortos provocados. Y todas esas huellas, porque después de 12 horas de gestación, esto lo dice la biología, lo dicen los médicos, lo dicen los bioenergéticos, después de 12 horas de gestación en los órganos de la mamá, en los órganos vitales, ya se instalan células madres de ese embrioncito que empezó a formarse ahí. Entonces ya hay una memoria que recibimos del vientre de la mamá con los que estuvieron antes. Eso es súper interesante porque entonces llegar uno después de una pérdida de un hijo, mmm, quizás eso tenga mucho que ver con el síndrome del yacente, que es como andar siempre como triste, oscuro, con poca energía, porque está ahí esa memoria también en el vientre, ¿cierto? La recibe y la recibe, pues, si fue provocado, la recibe desde las culpas de la mamá, la recibe desde el rechazo. Entonces, lo interesante es cómo uno ve todo eso en la terapia, no es que esto sea un cuento, sino que es una cosa real que uno ya le empieza a mirar en la consulta. mm, Y por eso es tan importante, para mí se ha vuelto muy, muy importante ir siempre, sí o sí, así sea un corto paso al momento de la concepción, al momento en el que la mamá se entera, al momento del parto, de la gestación, algunos momentos claves dentro de la gestación. Es que mi papá se fue cuando tenía mi mamá 5 meses de embarazo mío. Y ahí es donde se empiezan a generar lo que llamamos las heridas de la infancia, que algún día hablaremos de eso, que desde ahí nace una herida de rechazo. La mamá se siente rechazada por el hombre Y y los el hijo se ciclos, siente, porque es muy posible que ese número 5, en ese quinto mes, es posible que a los 5 años experimente algo que le recuerde ese abandono, y a los 10, y a los 15, y a los 30, empiezan a crearse ciclos a partir de esos momentos tan importantes que marcaron una, una herida no sí, resuelta. Y como esto busca resolverse, empieza a repetirse, de repetirse. La gente se preguntará, pero ¿cómo si es que yo no sé nada, no porque sé mi mamá ya nada. se murió,
porque no me quieren contar, porque mi mamá siempre dice que todo bien, pero yo tengo la sensación de que no. Todo eso está en la memoria corporal y para eso hay técnicas y formas de acceder a esa información, porque si hay que ir allá es porque eso se está expresando en alguna forma en tu vida, y si se está expresando es porque la información habita en ti. Entonces no hay que Pues recordarlo y no hay que saberlo. Hay no memoria hay, corporal hay que recordarlo desde el cuerpo. Es decir, desde el en cuerpo. el cuerpo está la información. Hay que resentirlo, porque todo lo que vivimos, toda experiencia propia o transgeneracional, queda grabada en el cuerpo. Todo nuestro cuerpo es memoria acumulada de las experiencias propias vividas por nosotros y por nuestros ancestros, recordadas o no. Todo nuestro cuerpo es memoria, todo nuestro cuerpo, y si es memoria, todo nuestro cuerpo graba las experiencias y sobre todo las experiencias que marcan lo que es posible o no para nosotros. Entonces, nuestro cuerpo es un gran receptor de memoria y por eso está todo ahí y por eso en el trabajo a veces la gente se asusta cuando hay constelaciones grupales, cuando hacemos constelaciones en bioconciencia, que dicen no tengo, como acabas de decir, no tengo información, no sé cómo lo saco, pero es que no hay que tenerla, está. Hay que confiar que a través del síntoma podemos rastrear la historia y no hay que rastrearla con mucha información, sino permitir entrar en el cuerpo y que el cuerpo exprese ese resentir, esa memoria que está ahí guardada, que está ahí grabada. Hoy, hoy trabajé con una mujer que le pedí permiso para contar su historia. Y como el tema de su vida es no poder tener pareja. Y, y hoy tiene una pareja con el que está y no está del todo porque él es un hombre que es bisexual, entonces ella está, pero sabe que él no está del todo con ella y que cualquier cosa puede pasar. Y, y le pregunto por su papá. Inmediatamente dice, no, es que mi papá tenía otra familia cuando mi mamá se embarazó de mí. Y era clarísimo en ella, en la manera como se expresaba todo el tiempo, como si no, como si no pudiera tener un lugar. La mirada era como hacia abajo y con vergüenza. Y entonces me dice, es que yo le pedí perdón a la esposa de mi papá por haber nacido yo. Y yo le decía, ay, ¿por qué le tenías que pedir tu perdón? Pues porque ella debió haber sufrido por mí. Eso solo de llegar con la información de que la mamá de mis hermanos, yo soy rechazada y la mamá de mis hermanos sufrió por mí. Y vamos un poquitico más allá y la mamá había tenido antes de ella otra hija. Entonces cuando le pido que ponga la mano sobre la hermana, me dice, ah, es que mi mamá dejó al esposo con el que sí se casó, que es el papá de mi hermana, porque era homosexual, porque lo pilló homosexual. Es tan lindo como sin darnos cuenta, todas esas cosas van marcando lo que es posible o no para nosotros. Entonces, para ella, el trabajo de la pareja representó ir hasta el vientre y desde el vientre mirar a sus hermanos mayores y ponerse en su lugar, sin ninguna vergüenza. Es esas huellas que deja la gestación, lo que la mamá vivió y sintió, es súper lindo cuando se empiezan a tocar desde el resentir, porque el alma va siendo como es como si pudiéramos recuperar el alma, como si pudiéramos volver a nosotros, como si pudiéramos retomarnos en esos momentos en los que estuvimos perdidos, que además también lo miramos desde el momento
en el nacimiento, es un momento en el que fácilmente nos desconectamos del alma, porque si es un nacimiento traumático, si nos separaron de la mamá, eso también el momento del nacimiento es clave, porque si la mamá entró en un trauma, si no pudo dilatar, si el muchachito nació por cesárea, si se nació antes de tiempo, todo eso se ve en los comportamientos de la vida. Todo eso, más otras cosas, pues que no vamos a sumar hoy. El nombre, cuando nos ponen el nombre de repetidos, de muertos, de papás, nos llenan de expectativas. Pero el momento del nacimiento, que también hablamos ahí, las huellas del nacimiento, también son claves porque el nacimiento es realmente el primer encuentro con la mamá, el primer encuentro real con la mamá. Y la mamá representa el amor, el amor, el, la conexión con la vida. Entonces, nacer y separarlo de la mamá, nacer e ir a una incubadora, nacer y no poderse pegar, nacer y que el papá no estaba, todo eso también ve uno cómo marca después las relaciones con todo. Luzma, en ese caso en el que las madres han tenido pérdidas y hemos nacido después de esas pérdidas, no nos imaginamos la importancia que tiene que esas pérdidas sean nombradas y que se les dé un lugar para nosotros poder tomar nuestro lugar en la vida, ¿cierto? Porque no es lo mismo como lo nombraste ahorita, nacer de primero, nacer de segundo, nacer de tercero, incluso si esos que fueron antes fueron pérdidas o fueron abortos. Ya esa energía, la energía del primero la tiene el primero, la energía del segundo la tiene el segundo. Entonces, cuando nacemos de segundos, por ejemplo, porque hubo una pérdida de nosotros y somos tratados como los primeros, sentimos que no estamos ocupando el lugar que realmente tendríamos en la vida. Entonces nos empiezan a suceder cosas en la vida como que estamos sintiéndonos desplazados o me toca estar en lugares donde no me gusta, ocupar cargos que no me gustan, ¿cierto? Se empieza a reflejar en diferentes formas en la vida y tiene todo que ver con que, es que yo no era el primero, yo era el segundo. Y hacer esos rituales de nombrar al que no nació y darle su lugar son fuertísimos y son súper importantes. Me estoy acordando de una consultante hoy que el número 8 ha estado muy presente en su vida porque a las 8 semanas tuvo su primer aborto, ella abortó en su juventud, a los 8 años queda embarazada del hijo que tiene hoy. El hijo hoy, en estos días iba a cumplir 8 años, el hijo no sabía nada de esa pérdida porque a las mamás no les gusta contar eso, ¿cierto? Les da miedo ser juzgadas por el hijo, generarles una decepción a los hijos, en fin. Yo le recomendé, háblale a tu hijo de ese bebé que estuvo antes para que el hijo pueda tomar su fuerza y su lugar. Entonces resulta que fue muy bonito porque ella sentía que no era capaz de hablarle al niño de eso. Yo he tenido experiencias con consultantes que le han contado a sus hijos pequeños de las pérdidas y los niños se ponen felices. No, los como, niños descansan. Yo sabía, pues como una parte de ellos lo sabía, pero no tenían cómo corroborarlo. Entonces se empeliculan y le empiezan a hablar al niño y en ellos es que también hay ese alivio del que tú hablaste ahorita. Claro, entonces ella me los dice, hijos descansan. en el cumpleaños empecé a hablarle y el niño le dijo, ya sé que quiero que me des de cumpleaños. Y yo le digo, ¿qué? Un hermanito. Y ella dijo, esta es la señal de que le tengo que contar ya. El otro día le contó, le dijo, mira, en mi vientre hubo un niño antes de ti, y que el niño se puso a llorar, pero impresionante. Y ella se asustó, ya la embarré. Y el niño le dijo, qué felicidad, estoy llorando de felicidad, no soy hijo único, ya tengo ese hermanito.
ese hermanito ya existe, es como en él sabía, en su inconsciente sabía que el niño existía y por eso lo estaba pidiendo. Le llega la información y en el niño algo se tranquiliza. Entonces ahí muchas veces síntomas de los niños que están mostrando esos secretos de esas vivencias anteriores a ellos, pero ellos saben. Y a veces también el niño que se niega, no quiero hermanos, no quiero hermanos, no quiero hermanos, tú miras y ahí atrás también hay hijos o no reconocidos o hijos que se perdieron o pérdidas que la mamá no acabó de tramitar. Mira, con eso recordé también a una persona que trabajamos que nació después de que la mamá había perdido un bebé. Y ella decía que la mamá perdió el bebé de 8 meses de gestación en vientre. Y como a los 3 o 4 meses se embarazó de ella. Ella nació y pues haciendo el trabajo, dándole lugar a ese hermano que no floreció, de pronto me dice, ¿sabes qué? En todas las fotos en las que yo estoy chiquita, tengo una flor en la mano. Y yo era feliz recogiendo flores para llevarle a mi mamá. Y ahora tengo la sensación de que esa flor era para mi hermano. Fue súper lindo, porque es como si el alma hiciera, qué descanso. y Puedo tener nombrarlo, es mi que, lugar, claro, nombrarlo. nombrarlo. ¿Cuál sería una forma linda, bonita y fácil de hacerlo? Coja una piedrita, dígale a esa piedrita que representa ese ser, dele un nombre, conéctese, háblele, cuéntele. Y después de unas horas o un par de días de conectar con esa energía, devuélvala a la tierra, porque aquello que llevamos a la tierra para nuestro inconsciente es como lo enterré. Veo que finalizó su ciclo y lo nombro en voz alta, no es como lo pienso, lo nombro en voz alta. Lo que se nombra en voz alta es muy importante, porque el Es movimiento, nombrando, es oyéndose. el Y sonido mueve. eso, el sonido es vida, la vida es sonido y movimiento. Así es. Y es entregarlo a la tierra, es que la tierra es la gran madre y la tierra tiene la capacidad de reciclar y remover y volver a que surja vida. Entonces ese simbolismo de entregarlo a la gran madre es muy importante. Bueno, yo creo, Claire, que ya estamos llegando un poco como al final, ¿o no? Sí, La idea con y esto es contarles qué ibas a decir. que hablamos mucho de la gestación, pero el nacimiento es muy importante porque es un gran inicio Sí, y sí. determina mucho nuestros inicios y la forma como nos mostramos al mundo, porque ese es el momento en el que somos públicos, somos vistos, ¿cierto? Y Sí. ahorita cuando nombraba lo de separarse con la madre, nos llevan a una incubadora, recordar que el órgano que representa ese contacto es la piel y muchas veces a los bebés les empieza a dar granitos, sarpullido muy rápidamente, puede tener que Alergia. ver con esa separación con la madre, según también cómo lo haya vivido o cómo la mamá esté viviendo una separación de algo con ese nacimiento y yo estoy recibiendo esa información. Entonces, a veces los bebés y los niños están expresando los síntomas de las vivencias de los padres. Entonces, ahora sí, Luz, me estamos contando todo esto. Voy a complementar ahí algo, Ajá, y es dale. esto, que por ejemplo, las personas que nacen con forceps, por cesárea, que se pasan del tiempo, que nacen antes de tiempo, que nacieron en una ambulancia, en un metro, en una clínica, en un avión, todo eso marca los inicios y la manera como después nos enfrentamos a la vida. Sí. Y lo Los otro que es nacieron que, con ayuda, porque no es eso, serán personas que como yo, por ejemplo, siempre tengo que hacer todo de a dos, porque necesité esa ayuda. Los que nacemos por cesárea no salimos por el impulso de la mamá, ¿cierto? Que es muy y ahí distinto está, nacer.
Por ejemplo, los gemelos, el gemelo perdido, porque a veces los sangrados, dicen que casi el 97% de los sangrados que tienen las mamás durante el embarazo tiene que ver con gemelos perdidos, con hijos. Casi siempre los embarazos son dobles y se pierde uno. Entonces, esa necesidad de estar con otro, entonces, ¿en qué momento? Si en algún momento la mamá tuvo sangrados o hubo un bebé que se absorbió y le decían vienen dos y de pronto resultó uno, el otro se absorbió. Todo eso tiene que ver con la manera como nos enfrentamos con la vida. Y lo otro es que cada embarazo y cada nacimiento remueve las memorias de los embarazos y nacimientos de las mujeres de la familia. Claro. Entonces, si fue un parto difícil, quizás hay una parte que no puedo tener hijos, o que mi mamá se demoró para tener hijos y yo no puedo tener hijos, o al contrario, me embaracé rapidito y después no pude tener más. Entonces, todo esto es como es una invitación a mirar a partir de lo que estamos viviendo hoy, cuáles son las posibles huellas que hay detrás de ese síntoma que estemos viviendo hoy. ¿Cuáles son las huellas que podemos estar trayendo? Una de las maneras de entenderlo o de verlo es con los síntomas que decimos desde siempre, toda la vida, desde que me conozco. Es que mi mamá siempre me lo ha dicho. Entonces, quienes tengan síntomas en salud, dinero, amor, en iniciar proyectos, en terminar proyectos, en la relación de pareja, en su relación con el trabajo, pues los invitamos a que vengan y miremos cuáles son las posibles huellas de el proyecto sentido pregestacional, gestacional, de la concepción, Y el del nacimiento. nacimiento en la vida que tenemos hoy. Y Yo no estoy solamente para ustedes, sino también para las mamás que, que tuvieron a sus hijos con dificultades y quieran trabajar los embarazos de sus hijos, también las invitamos, ¿cierto? Que vengan. Y lo que la mamá trabaja, siempre lo va a recibir el hijo, el tiempo es porque el circular. hijo, ahora estoy leyendo el libro que me prestaste, que además te tengo una noticia, después te la cuento, sobre la concepción y el sentido de la existencia. Y bueno, es súper lindo porque es clarísimo cómo este médico, el papá de este médico en 1920 y punta o 40 y algo, cómo se daba cuenta que sí los niños debían ser internados con la mamá en la clínica cuando los niños estaban enfermos, porque era al lado de la mamá que el niño se sanaba, y que muchas veces con darle la cita a la mamá, el hijo ya se sanaba porque la mamá se tranquilizaba. El médico se llama Gabriel Jorge Castellá. Es súper lindo porque de una manera no es intuitiva, es muy perceptiva. Un médico que se ve que era de los médicos de antes, que podía estar presente, que leía atender, todo lo ver, que sucedía, claro. qué belleza, ¿cierto? Y también Bueno, recomiendo, Luzma, el libro de La biología de las creencias de Bruce Lipton, porque Bruce sí, Lipton en ese libro explica cómo los síntomas se activan no necesariamente por la información que tenemos en el ADN, sino por el entorno, lo que es lo que influencia y lo que hace que se active lo que hay en el ADN. Entonces, en esa gestación, mi entorno son las emociones de mi mamá. Y eso hace que se active o no situaciones, memorias genéticas que habitan en ti. Y en ese libro queda explicado bellísimo la biología de la creencia. Entonces, Luzma va a dictar un taller este sábado el alrededor de 17 este de tema agosto. para Sí. vivirlo, para
verlo y resolverlo. Sí, vamos a mirar, Sea vamos a posible. entrar en esas memorias, vamos a entrar en esas memorias, En este a momento tocarlas. yo me logueé con la cuenta de constelaciones en bioconciencia, que es una metodología que hemos creado con Luzma, donde hemos fusionado las constelaciones con la biodescodificación y estamos haciendo un entrenamiento en ello. Y este módulo hace parte de la formación, pero está abierto al público para quien quiera trabajarlo. Entonces, cualquier información nos pueden escribir aquí a la cuenta o a la cuenta de Luzma o a mi cuenta personal. La página, en la página web también está la información Se lo voy a llama poner aquí en la página. constelacionesbio.com. La página es Constelacionesbio.com. www.constelacionesbio.com. Esa es la página. Bueno, y ahí encuentran la información sobre la formación, el entrenamiento, que es por ahora virtual, pero está además riquísimo. Eso nos quedó muy lindo, ese hijo es hermoso. A mí me encanta ese hijo que tenemos ahí, Constelaciones Bio. Sí. Ha sido muy, muy lindo. Estamos saliendo con la primera generación y va muy, muy lindo, muy. La verdad, yo me siento muy feliz de haber podido hacer toda esa síntesis ahí y precisamente por lo que encontramos ahí hemos decidido compartir algunos temas específicos en los que vamos a hacer profundización, porque realmente el periodo más importante en el que construimos las estructuras desde las que después nos relacionamos son entre los 0 y los 7 años de edad, principalmente hasta los 3. Entonces, trabajar esos periodos de tiempo también nos va a dar la posibilidad de encontrar lo que tenemos para liberar. Bueno. También los patrones económicos están muy establecidos ahí, porque claro, si el entorno fue de lucha, de escasez, de mi mamá le tocó durísimo, le tocó trabajar hasta el último momento, le tocó recibir ayuda de otros, todo eso determina mi relación con el dinero. Si en el nacimiento hubo, por ejemplo, fuga, hay hemorragia, que es hemorragia es pérdida de líquido, liquidez, entonces de siempre sangre, esa alegría. En mis proyectos puede haber fugas, ¿cierto? Porque ahí hubo una memoria, una impronta, y el inconsciente, recordemos que es muy simbólico. Entonces, el inconsciente muestra eso que generó un impacto emocional de muchas maneras. Y hay que analizar desde lo simbólico también todas esas vivencias, cómo se pueden estar representando en la vida. El merecimiento, si querían que yo llegara o no, eso me da un valor y en ese valor yo lo puedo traducir en términos de dinero. Hay muchos factores de la vida que se pueden trabajar, todos se pueden trabajar desde la gestación. Entonces no es solamente un tema emocional, también es económico, también es síntomas físicos que podrían estarse viendo reflejados por esa forma como se vivió la gestación. Sí, todos los aspectos de la vida, es el programa base. Bueno, desde el que sí, es el programa base, desde el que construimos. Bueno, nos veremos, los esperamos, las invitamos allá. y los invitamos y también los esperamos para que vayan a nuestra página, miren la formación, contenidos que vamos a seguir montando. Bueno, esto ha sido un trabajo importante, interesante. Gracias. Y la idea es compartir lo que hemos aprendido. Una feliz noche y gracias por habernos acompañado a los que estuvieron aquí. Chao, chao. Chao, chao.